Vamos a orar, hermanos, nuevamente. Padre, a través de Jesucristo nos acercamos delante del trono de tu gracia y nuevamente usamos la bendita sangre que fue derramada en el Calvario. Cuando Cristo allí estaba en ese madero de tormento, derramando hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados y hacer un nuevo pacto entre la humanidad y Dios. Él es el camino para llegar al Padre, y a través de esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, nosotros aclamamos el perdón de nuestro Padre Celestial. Perdónanos, Padre. Perdona las actitudes, perdona nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestras palabras que hemos hecho y que te hemos ofendido a ti. Perdónanos. Ayúdanos a no caer nuevamente en las redes que el enemigo diseña en contra nuestra. Ayúdanos a pararnos, Padre, con valentía y resistir al pecado. Ayúdanos a tener un entendimiento de tu palabra para poder nosotros salir de la mentira. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos que el Espíritu Santo nos ha de convencer de toda palabra que se ha de predicar en este lugar y que nosotros lo podemos comprobar en las Sagradas Escrituras. Espíritu Santo, consuela esas áreas que necesitan ser consoladas de cada una de nuestras vidas, pero también convéncenos en las áreas que necesitamos ser convencidos. Señor Jesucristo, en tus manos dejamos este tiempo y haz glorioso este momento por tu presencia, porque escrito está que cuando tú estás en medio de nosotros, haces gloriosa esta reunión. Bienvenido eres, Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y damos principio a la palabra de Dios. Si pueden ver la imagen que está a mis espaldas, no está mal escrita, ¿ok? No es que esté mal escrita. Lo que pasa es que tiene un significado muy importante, ¿ok? Celo, con Z, viene de... Antes los griegos era algo muy importante para la humanidad, especialmente cuando estaba el reinado en Roma. En ese entonces, en esa época, había muchos dioses y uno de los dioses era Zeus. Y Zeus era con Z, Zeus. El dios Zeus era el dios soberano de todos los cielos. Esa era las creencias de los griegos, ¿ok? La creencia, no porque era Jehová Dios, sino la creencia de los griegos que Zeus era el dios del relámpago, del trueno. Entonces, de ahí viene el celo. Ese celo con Z, de ahí viene. No es que esté mal escrito, viene del dios Zeus. Dios con Dios minúscula, D minúscula. Porque el Dios que nosotros tenemos, por eso aquí se ha enseñado, nunca digas, ¡ay, mi Diosito! No digas eso, porque el Diosito es el diablo. Cuidado con lo que dices, ¿no? Es que mi Diosito me cuida. ¿De verdad? Y estás aclamando al diablo. No es Diosito, es un diosote, grande, gigante, poderoso, sobrenaturalmente grande, muy grande. Y es que lo digo de cariño, pues de cariño te enlazas con el diablo. Porque dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Pues el conocimiento que debes de decir, no andes con cariñitos, mejor anda en obediencia. ¿Ok? No andes diciéndole a Dios, ay, es que le digo de cariñito mi Diosito. Pues no digas eso, porque el único Diosito es el diablo. Porque nuestro Dios no es Diosito, es un Dios gigante poderoso. ¿Ok? Así que Zeus era el dios de dioses, según los griegos, ¿ok? El dios de dioses. Cuando Saulo estudió con Gamaliel, pues estas creencias estaban en todo su apogeo. Estaban creyendo de que pues incluso los maestros de judaísmo y todo eso, ellos decían sí Dios, pero también creían en dioses paganos, ¿no? Como Zeus, como la hija de Zeus, que era la diosa de la sabiduría. Entonces, todos esos tipos de dioses, había un dios de la fertilidad, había un dios para la agricultura, había el dios de la lluvia, había muchos dioses. Pero el dios de todos los dioses esos era el dios Zeus, que era el dios del trueno. Que cuando estaba enojado, creían los griegos, pues comenzaba a tronar y relampaguear, ¿verdad? Y miraban de que árboles
frondosos, quedaban chamuscados, y que a la gente que lograba agarrar un rayo lo partía y lo mataba. Entonces, cuando ellos pensaban de que Zeus, su dios, había que darle sacrificios humanos porque estaba enojado, ¿no? Entonces, ese Zeus, de ahí viene, muy cerquitas, Saulo y su educación. Es por eso que espiritualmente Saulo tenía ese celo por las cosas de Dios. Pero ese celo, lo vamos a entender, es diferente al celo que después él le cambió la Z por una C. Gramaticalmente, hermanos, yo sé que el celo se escribe con C, pero estamos hablando de teología, estamos hablando de entender las Escrituras, estamos hablando de ver de dónde viene ese celo y esos sentimientos y esas emociones tan tremendas que tenía Saulo, al grado de cuando él estaba joven, vio que Esteban, un hombre joven también, de que amaba a Dios con mucha pasión, él lo miró como un peligro y lo mandó a apresar y lo mandó a que lo mataran a pedradas. Ese es el celo con Z. Un celo que mata, un celo que no edifica, que destruye. ¿Ven? Entonces, por eso es importante aclarar de qué celo estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces cristianos hoy en la época sienten celo con Z, porque les dicen, ¿por qué te pintas? ¿Por qué te pones aretes? ¿Por qué te pones pantalones? ¿Ve? Ese es el celo con Z, porque destruye. Solamente quieren ver el cristianismo por fuera, embarrado por fuera, pero su corazón no tiene ningún avance, ningún cambio. Siguen siendo peleoneros, peleoneras, chismosos, chismosas, rateros, rateras. ¿Ven? Pero es por lo más por fuera. Ese es el celo con Z. De que muchos cristianos, y lo digo abiertamente, incluso pastores, de verdad, que tienen un celo, de verdad. Yo he visto pastores que cuando visitan una congregación se hincan y besan el suelo. Y lo besan, y pura religiosidad, ¿no? Ese es el celo con Z, ¿no? Porque no edifica, no avanza, solamente destruye, solamente anda satanizando todo. ¿Qué pasaría cuando una persona está bien y de repente comete un pecado? ¿Qué pasaría? El celo con Z lo mandas fusilar, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? O sea, todavía a las personas mundanas, paganas, todavía se les admite que se equivoquen, pero tú que tienes tantos años, no es posible. Ese es el celo con Z. No es posible una equivocación en ti. Ya no deberías. Espérenme, nunca ningún ser humano de verdad ha sido perfecto. Nunca, nadie. Así que aun cuando tengas, como dijo mi esposa del 84, muchísimos años del Evangelio, por tu imperfección te vas a equivocar, tarde que temprano te vas a equivocar. Entonces el celo te va a juzgar, celo con Z te va a juzgar, pero el celo con C te va a perdonar, porque saben que la justicia de Dios no es agarrar a bibliazos a nadie. La justicia de Dios con C, el celo de Dios es perdón, empatía, porque Dios, cada vez que nosotros hemos equivocado, ¿no nos ha perdonado? Sí nos ha perdonado. Ese es el celo de la C, no con la Z. No nos ha juzgado, nos ha perdonado, ha tenido clemencia, ha tenido misericordia, ha tenido piedad, porque se ha apiadado de nosotros aun cuando sabe y nos ha encontrado culpables. Ese es el celo con C. Pero el celo con Z, tomaron a Jesús y lo clavaron en un madero de tormento y lo mataron. Ese es el celo con Z. ¿Quién lo mató? Los sacerdotes, escribas, gente religiosa como Saulo, y lo crucificó y le pegó 39 latigazos, que su azote era un palo con cerdas diferentes. En cada punta tenía una costilla de cordero y en la otra punta tenía un plomo amarrado. Así que cuando le daban, y no escogieron a los soldados más flaquitos, escogieron a los soldados más fuertes que había en Roma, para que con toda su fuerza le pegaran a Jesús, que estaba amarrado en un poste.
y recibió 39 latigazos. Cada vez que ese celo con Z le golpeaba a Jesús con tanta fuerza, las costillas de cordero se clavaban en la piel de Jesús. Y los plomos, que eran bastante, hacían muchos moretones en la piel de Jesús. Ese es el celo con Z. Porque estaban golpeando a alguien que creían ellos que era alguien peligroso para su religión judaica. Y por eso lo pegaron. Y cuando arrancaban el látigo de su piel, ¿qué cree que pasaba? Resgarraba su piel, su carne. Y brotaban. Y cuando le volvían a dar, esos moretes reventaban de la fuerza con que lo golpeaban. Pues Él pagó ese precio para que tú y yo seamos libres. Y ahora podamos nosotros decir, somos libres. Y cantamos, soy libre, sí soy libre. Pero Él pagó el precio para que nosotros tengamos un celo por las cosas sagradas. Pero no con Z, sino con C. Un celo por las cosas sagradas de Dios. Y no como los judíos que tenían un celo con Z que lograron matar, no nomás a Jesús, sino a cada uno de los apóstoles. Y luego todavía nos los pusieron en ídolos para que nosotros lo adoráramos. Nos metía, ese es el celo con Z. Pues eso es lo que me reveló Dios. A mí me impactó. Claro que me impacta, pues, ¿cómo celo? Hay que investigar. La palabra de Dios es para investigar. No nomás es leer. Hay que investigar la palabra. ¿De dónde vendió? ¿Por qué ese sentimiento? ¿Saben cómo llegué a ese celo? Porque yo me preguntaba, ¿cómo es posible que alguien que conoció de la manera como Saulo conoció a Dios, bien o mal, pero lo conoció teológicamente? ¿Cómo es posible de que él, en su mente, en su corazón, si él decía que él tenía mucho celo por las cosas de Dios y miraba a los cristianos? ¿Sabe por qué los perseguía? ¿Sabe por qué los mataba? ¿Sabe por qué los encarcelaba? ¿Sabe por qué los arrastraba? Porque él tenía un celo de Dios, pero ese celo era con Z, que provenía del Z de Zeus. Ese espíritu religioso viene de un dios pagano que se llama Zeus, que todavía en la actualidad todavía vive. Ese espíritu religioso de que hace que las mujeres estén calladas. Tú cállate, eres mujer, tú no vales. En muchas congregaciones, ¿qué creen? Separan a los hombres y a las mujeres. Muchas congregaciones, la mujer no puede levantar la voz. Ese es el celo con Z, porque hay un espíritu de religiosidad, no de libertad. Y cuando tenemos un celo con la C de casa, entonces nosotros amamos a Dios. Tenemos muchas cosas que nos dan celo. Oye, ¿me prestas las sillas porque voy a tener una fiesta, ya van a venir mis parientes? No. Mi celo de pastor, yo no te puedo prestar las sillas, porque estas sillas están consagradas para Dios. Ese es el celo. Todo lo que hay aquí está consagrado para Dios. Ese es el celo de Dios, pero no con Z, con C de celo, de respetar las cosas sagradas que son de Dios. ¿Ven? Entonces, nosotros de eso vamos a hablar, del espíritu de la religiosidad, que no es otra cosa que el espíritu del dios Zeus, que ha venido de generaciones en generaciones y que han estado en muchas iglesias. ¿Saben qué meten en muchas iglesias? Y no estoy con el afán de criticar, solamente de distinguir el celo religioso. Meten a la gente a ayunar días y días, como si eso transformara sus vidas. Pero ¿saben qué? No hay enseñanza. ¿Hay un celo religioso? No, hermano. ¿Cuánto dinero han ayunados ahora? Yo, hermano. ¿A cuánto les presentaste el plan de salvación? A 50, hermano. Dice en Job 39, versículo 13, dice que el avestruz es el único animal que Dios no le dio inteligencia. ¿Saben por qué? Porque él, cuando pone sus huevos, no le importa pisarlos él mismo
O cuando salen sus polluelos, no le importa que los demás. Pero los cristianos, ese celo de seta, nomás andan diciendo, acaba en los cielos por una nueva criatura. Y sí, pero eres como el avestruz, haciendo nacer gente y dejarla botada, no importándote de que acaban de nacer y el diablo los va a destrozar. ¿Ven? ¿Y por qué? Porque Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Donde una iglesia cristiana no hay conocimiento, esa iglesia está muerta. No hay enseñanza, está muerta. ¿Por qué? Porque se mueve puro celo religioso. Puro celo con Z, religiosidad. Nada más pura religiosidad. Pero Dios quiere que tengamos el celo, que le quitamos la Z. Y ahorita vamos a ver cuándo fue que le quitó la Z, Saulo. Le quitó la Z, entendió, le quitó la Z y le puso la C. ¡Pum! Ahora yo tengo un celo diferente. Y eso lo convirtió de Saulo a Pablo, el apóstol Pablo. Qué hermoso entender la palabra, ¿verdad? Qué hermoso es que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver mucho más allá de las letras y entender y comprender la palabra de Dios. Y no, antes de esto, pues yo tampoco no entendía, porque sí me preguntaba, ¿cómo es posible que este hombre, en su celo de Dios, haya hecho esas atrocidades, ¿no? Y después él lo confiesa, ¿no? Él lo confiesa y dice, la verdad yo no soy digno de que Dios me haya escogido, ¿verdad? Porque yo fui perseguidor de la iglesia. ¿Y de qué manera? No nomás los perseguía, los mataba. Y se gozaba de eso. Ese celo se goza con la maldad, se goza con el dolor, se goza con las cosas que el verdadero cristiano está ahí. Si te ve una persona con un celo con Z orando, seguramente ese celo te va a criticar. Porque eso es el celo, crítica, ¿verdad? Vamos adelante. Quisiera poder hablarles de la profundidad que tiene este celo con Z, pero quiero que me ayuden a leer Romanos 2, 21 al 24. Vamos a ver cómo las personas, los seres humanos religiosos, ¿saben? Hay un dicho popular que dice así, mire, no sé, no tengo una lapicera, pero imagínense la lapicera, que tengo en la mano, ¿no? Si yo escribo algo, con el codo lo borro. Lo voy escribiendo, pero con el codo lo voy borrando. Ese es un dicho popular. Entonces, no hay nada. Hace apenas los viernes, que muchos de ustedes no asisten, pero los viernes, Carito trajo una palabra bien poderosa. Y luego le siguió Susi con una confirmación de esa palabra. Y seguramente Susi y Carito están diciendo, no cabe duda que es el mismo espíritu. Es confirmación, es como un seguimiento desde que Dios le dio a Carito. Y luego vino confirmándolo con la hermana Susi el otro viernes. Y luego yo traigo esta palabra para abrirnos el panorama. Y dice, ya entendí, este es todo el panorama. ¿Desde dónde? Desde la predicación que trajo Carito y luego la hermana Susi. Y ahora se terminó de abrir el panorama. Ahora ya vemos todo el paisaje entero, ¿no? Ya podemos entenderlo, ya podemos comprender ahora aquellos que nos quedó. A ver, ¿por qué Carito habló de esas cosas que habló? ¿Por qué la hermana Susi habló? Ahora lo vamos a comprender, ¿ok? Lo vamos a comprender porque ¿saben qué? Dicen Romanos 2, 21 al 24. Tú pues, fíjense en la religiosidad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esos son los religiosos, ¿no? Esos son los religiosos, porque ¿cuántas veces
Por ejemplo, alguien religioso que dice, no, pues es que allá mi iglesia, mi apóstol, mi profeta, mi pastor, no sé, cualquier cosa. A ver, para empezar, imagínense ustedes que una familia esté en dos diferentes congregaciones, con dos diferentes enseñanzas, ¿no? Y una está aquí. Una persona está aquí, en la verdad, y la otra persona en X religión. Y la otra persona miente, fuma, toma, chismonea y de todo. Y dices tú, pero esas personas son las que dice Romanos. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Por qué hurta? Yo no soy ladrón. Sí, hurtas, porque si esa persona estuviera en armonía con Dios, esa familia viniera aquí junta. No hay un Dios partido. Es que el mismo Dios, no hay un Dios. El Dios de la unidad está siempre unida a la familia. Y luego dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Cómo deshonra a Dios? ¿Por qué rayos, perdón la expresión, está una parte de la familia en un lugar y la otra en otro lugar? ¿Por qué? Estamos deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque si fuéramos hijos verdaderos de Dios, agarráramos Primera de Juan. Búsquenlo, Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1. ¿Qué dice? Amados, entonces, ni el pastor Víctor tiene la razón, ni el otro pastor tiene la razón. Vamos a la Escritura a ver quién tiene la razón, ¿no? Y vamos a eso, porque hay que probarlos. Ustedes deben de probarme a mí, a ver si yo soy un falso profeta o soy un verdadero profeta, ¿verdad? Pero ustedes lo tienen que probar. ¿Cómo lo van a probar? Con las Sagradas Escrituras, hermano. Aquí no hay con que me imaginé, con que Dios dice que te diga. No, aquí no existe eso. Aquí hay que probarlo. Hay que probarlo. Si Dios dice, hay que probarlo. Decía Lali, miren, esta es la ofrenda. No, hermano, en otras congregaciones nos enseñaban nomás que ofrendáramos y cantábamos, ¿no? El 1 de Corintios que el que da poquito va a recibir poquito, el que da mucho le van a dar mucho, y así lo motivaban, pero pensaban que eso es el diezmo. No, hermano, esa es la ofrenda, porque dice que como propuso tu corazón. Entonces, ¿cómo propone tu corazón? Bueno, mi corazón no puede proponer que dé una ofrenda cuando apenas me alcanzó el dinero. ¿Sí me explico? Y Dios sabe eso. Pero si Dios me provee para que todavía yo pueda ofrendar y no lo ofrendo, entonces ahí es donde se aplica eso, ¿no? Es ahí la verdad. Nosotros tenemos que ver aquí la palabra de Dios. Entonces, hermano, como está escrito, en el nombre de Dios es blasfemado por los religiosos. ¿Ok? La religiosidad hace que nosotros satanicemos todas las cosas. La palabra de Dios, hermano, toda, es una empatía de parte de Dios hacia nosotros. De verdad, es tan empático Dios y tiene tanta clemencia. Él sabe que somos culpables. No crean que lo hacemos así como que lo mareamos. No. Él sabe que somos culpables, pero Él es clemente. Él es clemente. Él le decimos, ten clemencia de mí, Padre. Sé que merezco la muerte, pero ten clemencia de mí. Y dame la oportunidad una vez más. Pero ya te la di 20,000 veces. Una vez más. ¿Y qué creen? Dios es clemente y te dará otra oportunidad porque se lo estás pidiendo. Porque le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces le voy a perdonar? Apenas anoche me está diciendo, ¿cuántas veces le voy a pasar por alto, no? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Y dijo, 70 veces 7. O sea, siempre. Y Dios es clemente, es misericordioso, es piadoso. ¿Saben que a los condenados de muerte piden piedad? Allá en esa época, cuando Saulo y Gamaliel y todo eso, allá antes las creencias que no estaban de acuerdo con el clero, ¿saben qué hacían las personas? Las amarraban a un palo y le ponían leña y los quemaban.
Así de fácil se deshacían. Qué bueno que yo no nací en eso, y me hubieran quemado desde cuándo, ¿no? Sí, me hubieran quemado, porque yo soy una persona que me apego a la palabra, ¿no? Entonces soy candidato a la hoguera en esa época, ¿no? En esa época. Y todavía a mí me dicen, pastores, me dicen, sí, yo sé que doctrina de Cristo y que la sana doctrina, pero ¿de qué religión eres? No tengo religión. Yo no tengo religión, yo solamente predico de la palabra, yo solamente enseño de la palabra. Las religiones enseñan dogmas, y sí, yo no tengo dogmas, yo solamente tengo la palabra, yo no tengo religión. La religión hace dogmático al ser humano. Es por eso que hay tantas religiones, porque una palabra, un solo versículo, lo interpretan miles de veces en diferentes direcciones. ¿Ven? Y cuando solamente la doctrina de Cristo, yo sé que esa enseñanza va a adoctrinar mi mente para que yo quite estos pensamientos humanos y yo pueda pensar como Jesucristo. Esa es la doctrina, ¿verdad? Que nosotros tenemos, hermano. El religioso se convence de que haciendo algunas cosas religiosas va a formar y a conformar a Dios, lo va a tener contentito, ¿no? Por ejemplo, hablando del diezmo, ¿no? Por ejemplo, yo, en lugar de dar 100, doy 10. Les platico una anécdota. Cortita, qué cortita. Allá en Toluca, a mí me tocaba ministrar en una iglesia. Todavía yo no tenía una congregación que cuidar. Todavía andamos como misioneros y andábamos en muchas iglesias. Y en esa ocasión, una persona estaba en esa congregación. Cada vez que me invitaba me decía, pastor, a mí me gustaría que me dijera, mire, yo tengo 2 hijas y está una en la secundaria y otra en la preparatoria y no me alcanza el dinero. Y el pastor siempre dice, traigan el diezmo. Imagínense, yo gano a la semana 300 pesos y si le doy el diezmo son 30 pesos que le quito a los 300. Si no me alcanzan los 300, ¿cómo me va a alcanzar lo que me queda? No me va a alcanzar el dinero. Entonces ella me estaba diciendo eso, entonces yo solamente le dije, mira, yo no te voy a sacar la vuelta, lo que está escrito, dice la palabra de Dios que Él va a reprender al devorador de tus finanzas, y dice, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Eso es lo que dice Dios y eso es lo que yo enseño. Así que tú sabrás, y está en ti la decisión. El pastor solamente está diciendo, llegó el tiempo de los diezmos y ofrenda y está en ti. No te fijes que te van a quedar 270 pesos. No te fijes. Confía en Dios. Bueno, pasaron 15 días, volví a predicar y luego me dijo, ¿qué cree, pastor? Obedecí. Y Dios ciertamente es fiel y abrió las ventanas de los cielos y derramó bendición hasta sobreabundar en mi vida. Ahora, allí donde están las universidades en Toluca, por Toyocan, las universidades, un pedacito de 2 metros por 1 metro le prestaron para que vendiera tortas. Le hacían fila a esa persona. Fila, los universitarios por sus tortas. Y le puso una tabla así parados. Una tabla así y la otra tabla así. Así que estaban unos mirando hacia allá y los otros mirando, comiéndose su torta. Así. Y yo pues me dio mucho gusto que ella me platicara eso. Y yo le dije, qué bueno, Dios es fiel. ¿Y ahora cuánto gana? Hoy gano 6,000 pesos a la semana. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué fiel es Dios, de verdad! Entonces, ya me dio mucha alegría, la bendije. Y ella me dijo, ¿puede ir a mi local a ungir y a bendecir mi local? Sí, con mucho gusto. Yo fui, ungí su lugar. No, ella estaba feliz, porque cuando muy mal le iba, ganaba 5,000, 6,000 pesos. Pero días muy buenos, ella ganaba hasta 10,000 pesos en un día. En un día, ¿eh? Entonces, nosotros volvimos otra vez. Y le dije, ¿cómo le va, hermana? La veo muy triste. Sí, estoy muy triste. Resulta de que, pues, una vez alguien se enfermó de una infección intestinal y se corrió la voz. Y ahora no se me para un solo estudiante a comprarme una torta. ¿Cómo? Si ungimos. A ver, hermana,
Venga, dígame, usted me dijo que usted había veces que ganaba hasta 6,000 y hasta 10,000 pesos. ¿Cómo están sus diezmos? ¿Cómo está su ofrenda? ¿Cómo está usted en su obediencia a Dios? ¿Está diezmando? Sí, sigo diezmando. Usted me dijo que diezmara 30 pesos. Yo sigo dando los 30 pesos. No, hermana, no es así. De esos 6,600 pesos debería habérselos devuelto a Dios, porque no son de usted, son de Dios. Usted se convirtió de una bendecida mujer a una ladrona mujer y le lo robó a Dios. No se lo robó a su hermana, a su hermano, se lo robó a Dios. Obviamente, esto era, Dios no reprendió más al devorador de sus finanzas. ¿Y qué cree que pasó? El diablo hizo de las suyas. No fue Dios. Fue el diablo, y usted abrió las puertas. Esa es, hermano, lo que nosotros tenemos que aprender. Y la religiosidad no te enseña estas cosas, pero cuando estás en la verdad, tú tienes que aprender la verdad. La verdad tiene bendición, ¿ok? Sí, a lo mejor nadie te dé, en esos sobres, hermano, no tienen nombre, como en muchas iglesias. ¿Saben por qué no tiene nombre? Porque es tu relación tú y con Dios. Y yo no quiero darme cuenta, mi hermanita diezma mucho, por eso la voy a apapachar. No, yo no quiero darme cuenta de eso. Aun cuando dicen hebreos que hombres mortales han de recibir los diezmos, yo no quiero ver un nombre de alguien y que mi corazón se incline por eso, ¿no? Entonces, eso, hermano, nosotros hemos aprendido, parte de Dios, muchas cosas que nosotros ahora le enseñamos a ustedes, ¿ok? La religiosidad es el celo, así, celo con Z. Religiosidad es celo. Una mala enseñanza es el celo, ¿ok? La persecución de la verdad, la persecución de verdaderos cristianos, la persecución de la doctrina de Cristo, ese es el celo. Nos persiguen. Saben que yo tengo muchos conflictos con muchos pastores a nivel regional, ¿okay? Porque cuando era misionero, pues me conocieron muchísimos pastores. No hubo una iglesia en Toluca que no entráramos. No hubo una iglesia en muchos pueblos donde no entráramos, porque éramos misioneros, ¿no? Y el misionero para los pastores, ¿saben qué significa? Trabajadores gratis que me van a acarrear gente. Eso piensan ellos, fíjense la religiosidad. De verdad, ellos piensan y dicen, un misionero, gloria, esa es bendición de Dios, es un trabajador gratis que me va a llenar la iglesia. Y va a haber muchos diezmos, ¿no? Así, es un misionero. Bueno, a mí no me importaba eso, a mí me importó, a mi esposa, solamente ganar almas. Y ahí sí lo hicimos. Entonces, vimos mucho religiosidad al grado de que cuando pusimos la universidad teológica en este lugar, ¿qué creen que pasó? No, ese celo si pudieran matarme, yo creo que me hubieran matado. Pero me metieron el pie y muchas zancadillas para que cayera. Gracias a Dios, miren, allá tenemos nuestro registro. Y no dependemos de nadie más que de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿somos una cobertura? Sí, somos una cobertura. Porque arriba de nosotros no tenemos ninguna religión que nos esté mandando, ni guiando, ni diciendo qué hacer y cómo hacer. Nosotros tenemos solamente una persona que está sobre nosotros. Se llama Jesucristo. Y no tenemos libritos de religión, tenemos una Biblia para predicar. Eso es lo que hacemos, ¿ok? Entonces, en la juventud de Saulo, en su religiosidad, él venía con un espíritu del dios Zeus. Entonces, ese dios Zeus influía en la manera de pensar de Saulo. Es por eso que era religioso. ¿Sí lo comprenden ahora, hermano? ¿Sí comprenden de verdad que un espíritu maligno influencia mucho la mente de quien sea? Incluso de ti, de mí. Mucho cuidado, puede influenciar mucho en tu manera de pensar y de ser. Puedes influenciar en que tú seas una religiosa o un religioso, ¿verdad? Que esté condenando, por ejemplo, no, tú te vas a ir al infierno porque de verdad tanto que te he hablado. ¿Y quién te llamó para que tú seas el juez de Dios? Tú no puedes mandar a nadie al infierno. Tú fuiste llamado, porque dice la palabra en 2 de Timoteo, dice, solo predica mi palabra.
Pero a nadie Dios ha escogido para juzgar a nadie. El único que Dios ha escogido para juzgar se llama Jesucristo. Y la hora y el tiempo. Y eso solamente, una vez le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿cuándo va a ser ese tiempo y cuándo va a ser la hora cuando Él regrese? Le dijo, eso solamente le corresponde a mi Padre que está en los cielos. Entonces, pero hay muchos celosos con Z que dicen, pues en tal fecha se va a acabar el mundo, en tal fecha, y andan adivinando, ¿no? Oye, si Jesús, el Hijo de Dios, no conocía cuándo iba a venir, ¿por qué un ser humano sí puede tener el privilegio de conocerlo? No es posible. No se dejen embabucar por celosos con Z, ¿ok? Son muchos mentirosos que solamente predican religiosidad con su celo con Z. Si tuvieran el celo con C, predicaran del amor, de la empatía, del perdón, de la misericordia, de la clemencia de Dios, ¿ok? Hasta el más vil pecador tiene oportunidad del perdón. Hasta el más vil, de verdad. El único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que tener mucho discernimiento y mucho cuidado de no torcer la Escritura, porque estaríamos en ese pecado. De estar blasfemando. ¿Por qué blasfemamos contra el Espíritu Santo cuando interpretamos a nuestro modo la Escritura? Hacemos ese pecado porque toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ven? Por esa razón, por esa única razón. Entonces no hay que blasfemar. Y eso de que, ¿saben qué? Yo tuve un sueño y Dios me dijo que te dijera, pero yo conozco la palabra de verdad, y la palabra dice en 1 de Juan 4:1 que yo tengo que probar a los espíritus para ver si vienen de Él. Porque conozco a un espíritu pitónico que Pedro expulsó de una mujer y dejó de adivinar. Y a lo mejor tú eres uno de esos, ¿no? Que adivina. Y nada de que Dios me dijo, hermanos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Por más espiritualista que se vea la mujer o el hombre, por más rango que dice que tenga, lo que sea, no se dejen engañar. Todos podemos tener verdades relativas, pero la única verdad absoluta es Dios. Porque dice en Isaías 55, versículo 11, que toda palabra que salió de mi boca hará lo que yo quiero. Entonces, es la palabra escrita, la verdad absoluta. Y nada de que Dios me dijo. En cuanto ustedes oigan, ¿qué creen? Te traigo un mensaje. Dios en sueño, en revelación me dijo que te dijera, mejor, ¿sabes qué? No, y ahí nos vemos. Vamos, córrele, escapa por tu vida. No oigas, eso es mentira. ¿Ok? Nada, ningún ser humano tenemos la importancia. La única importancia indispensable es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿De acuerdo, no? Todos somos podemos ser, no está el pastor ahorita, pues ponemos a otro, listo, ¿no? No es indispensable, lo indispensable es Dios, ¿de acuerdo? No podemos dejar de tener a Dios. Dios es lo más importante, ¿ok? Lo que no se sustituye. Entonces, ya hay un dios, y hubo todavía en ese tiempo el apogeo de Zeus y su hija Atenea, ¿ok? Su hija Atenea. Atenea era la diosa de la sabiduría. Entonces, entre esos dos, por eso que Saulo, ¿no? Porque él tenía mucha sabiduría, pero era un espíritu de influencia en Saulo, por eso él matar a Esteban, por eso es que los religiosos con Z, de celo con Z, mandaron matar a Jesús, mandaron a matar a todos los apóstoles y a mucha gente, de verdad, y a muchos quemaron, y a muchos encarcelaron, ¿verdad? ¿A Juan qué le pasó? El celo con Z, le cortaron la cabeza y la trajeron en una bandeja de plata, ¿no? Ese es el celo con Z, ¿verdad? El que mata, el que destruye. ¿Pero por qué mata y destruye? Porque viene de los dioses paganos, de Zeus, el rey, el dios del trueno, y su hija Atenea, la diosa de la sabiduría. De ahí vienen esos espíritus malignos, ¿ok? Nosotros ahora tenemos, dice en Efesios, que no tenemos guerra contra carne y sangre. Entonces, ¿contra quién? Uy, hermanos, si ustedes vieran la magnitud de que en el mundo espiritual se mueven seres celestiales poderosos, no poderosos como Dios, pero muy poderosos, que hacen cosas y estragos en cualquier ser humano,
Incluso, ¿ustedes creen que los manicomios están llenos de gente que está en realidad trastornada? No, hermano. Ahí hay mucha influencia satánica, de verdad, en los manicomios, en las familias. ¿Usted no ha visto a su esposo enojado? ¿Cómo se le transforma la cara? El mismo diablo, ya no es él, es el diablo. Yo no me puedo ver a mí mismo, pero seguramente mi esposa muchas veces ha visto el diablo en mi cara. Es verdad, uno se transforma, se agarra. Miren, vamos a un espíritu que todo, nomás para hacer mención. No soy homofóbico, que lo tengo que declarar porque luego me cortan en YouTube. No soy homofóbico, pero un espíritu de homosexualidad, aun cuando lo vayas en 2, 3 cuadras, esa persona es homosexual. ¿Por qué? Porque el espíritu que trae de homosexualidad hace su forma en el cuerpo humano. ¿Ve? Y no importa si sea chino, negro, gringo, como sea, caminan igual, hablan igual, la cara parece igual, parece que los parieron de una sola matriz, todos son igualitos, ¿no? De verdad, hacen así. El homosexual trae un espíritu de homosexualidad. Saben que el demonio, dice en Efesios 6, versículo 12, de que nosotros tenemos 4 enemigos muy poderosos, pero el cuarto, hermano, es el que más se inclina para que el hombre y la mujer se denigre. El cuarto, que son huestes de maldad, ¿ok? Porque son principados, gobernadores, son potestades y huestes de maldad, son 4. Pues esos son seres celestiales, demoníacos, que tienen la capacidad y el poder de poder influir en tu mente y hacer de que tú hagas cosas que no quieres hacer, pero las terminas haciendo. Entonces, uno tiene que estar bien preparado, porque tiene que conocer al enemigo, hermano. Todos aquellos que se meten a la guerra espiritual sin tener este conocimiento, de verdad, hermano, de verdad, nosotros no sabemos ni en qué nos estamos metiendo. De verdad. Es una guerra que no va a estar a tu beneficio. Porque ¿saben cómo yo he visto que guerrean en mi iglesia? A sombrerazos, gritos y como que parecen apaches alrededor de una hoguera y están todos en el nombre y gritan y andan vuelta y vuelta y en la emoción, pues la persona hasta se revuelca como víbora, ladra como perro, aúlla como lobo, y salen en nombre de Jesús y se ponen rojos, y si traen sombrero le dan sombrerazos y luego ya se quedan cansados todo el mundo, sin anginas, y a los 8 días, otra vez tiro por viaje, vamos. No, eso no es de Dios. Están jugando, eso no se hace así. Un día yo voy a dar un simposio, un seminario para conocer el enemigo. Es un estudio muy profundo en teología. De verdad que todo mundo debería inscribirse en ese seminario para que conozcas el enemigo. No para que lo adores, que lo conozcas y que sepas cómo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero eso será en el futuro. Quiero que me acompañen en Hechos 7:58. Fíjense cómo el espíritu de celo de Saulo hizo esto. Celo con Z, ¿ok? Saulo era un celoso de las cosas de Dios, pero su celo era con Z. Dice en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, está hablando de Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese celo religioso de Saulo le llevó a ser el principal perseguidor de la iglesia, implacable de los cristianos, arrestando y encarcelando a muchos de ellos. Dice en Hechos 8:3, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjese el espíritu celoso de Saulo. ¿Era con C? No, hermano, era con Z.
porque venía con el espíritu demoníaco de ese antepasado dios de Zeus y de su hija Atenea, ¿no? Él se creía, y él decía, yo soy el más sabio de todos mi generación. Fíjese la tontería más grande que decía, hacía su boca, decir de que él era el más aplicado de todos. ¿Y saben por qué lo decía? Porque la vanagloria de la diosa Atenea lo tenía poseído, y él tenía un celo así con Z, ¿no? Entonces por eso que hacía eso. Juan, vamos a Juan, hermano. El libro de Juan 14:6 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermano, cuando Saulo tiene un encuentro ¿con qué? Con la verdad. Porque Jesús está diciendo, yo soy el camino y la verdad. ¿Con qué tuvo el encuentro? ¿Cómo se quita el celo con Z? Cuando tú tienes un encuentro con la verdad. Cuando tú tienes un encuentro con la verdad, podrás venir de ser una mujer muy religiosa, hombre muy religioso, que ayunas toda la semana, que oras y te desvelas, estar en veladas de oración, pero ¿sabes qué? Tu vida no seas transformada ni cambia, tu esposo sigue igual, tus hijos siguen igual, no cambia nada. Pero te han metido en la cabeza un celo con Z de que ese ayuno vas a quitar demonios. ¿Y por qué no te has quitado el demonio del celo con Z? ¿No? Porque ese demonio se llama Zeus. Es por eso que tienes un celo con Z, porque viene del demonio Zeus, de un dios pagano, de un dios que es Dios de dioses, con D minúscula. Y su hija Atenea, que te hace sentir muy sabia o sabio. Y nada de humildad. No, esas cosas ni existen cuando tenemos la Z en el celo. No existe la humildad. No existe el que tú puedas ser enseñable. No existe el que tú te equivoques. No existe nada de eso. No hay error. Tú estás tan firme en lo que crees. Ese es el celo con Z. Entonces cuando nosotros tenemos un encuentro con la verdad, porque dice Jesús 14:6, yo soy el camino y la verdad. Entonces esa verdad con la que tuvo un encuentro Saulo, le cambió la Z por C. La Z por C. Y vamos a ver a la palabra, ¿ok? Hechos 9, versículo 3 al 9. En este viaje que tenía Saulo hacia Damasco, dicen Hechos 9, 3 al 9, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una luz, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le recuerdo Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Cuando él dice Jesús, está hablando de la verdad y el camino, ¿ok? Porque él traía otro camino de religiosidad, de un celo con Z. Por eso él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, hermano, yo soy la verdad a quien tú estás persiguiendo. Y dura cosa es dar a coces contra el aguijón. Por eso le dijo eso. Dura cosa lo que andas haciendo. ¿Cómo te atreves a seguir a mis seguidores? Porque antes no le llamaban cristianos, le llamaban los del camino. Y es por eso que le dice, yo soy la verdad, yo soy el camino. Y por eso que le dice Jesús, dura cosa es ir contra el aguijón. Porque dura cosa es ir contra el pueblo de Dios, contra la verdad. Y luego se dice el versículo 6, él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El encuentro
cuando tú traes un celo de cualquier religión que Dios te haya sacado, traes un celo con Z y te encuentras con la verdad, de verdad se cae esa ceguera. Esa ceguera. ¿Por qué? Porque lo que tú traes de enseñanza no lo vas a poder sustentar en las Sagradas Escrituras. Y la verdad está escrita. ¿Ven? Esas es las escamas. Eso es lo que más adelante Saulo le es quitado por un siervo de Dios que fue enviado a que pusiera Ananías. ¿Se acuerdan? Ananías le dijo, y luego Ananías le dijo, no, yo no voy para allá, si ese persigue la iglesia. Y a Esteban lo mató a pedradas y a muchos los han encarcelado y los arrastraba. ¿Saben qué es arrastrar? Seguramente no los cargaba, los arrastraba del greñero y los traía arrastrando hasta encerrarlos a la cárcel. Así, o sea, era malvado, salvaje. Y no crean que, ay, ¿me permites? Estamos cenando, por favor, como familia. Los arrastraba. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pues, ¿qué creen? Saulo, después cuando se encuentra con la verdad, igual que nosotros cuando nos encontramos con la verdad, se quita la Z y se pone una C. Ahora tenemos un sol, una C por un celo por las cosas divinas, pero en la manera correcta, no incorrecta. Ahora ya sabemos que la justicia de Dios no es agarrar y juzgar a nadie, ni agarrarlo a bibliazos. La justicia de Dios es amar al pecador, porque Dios ama al pecador. No ama el pecado, pero ama al pecador. Y Dios también quiere que nosotros, así como Él tuvo clemencia con nosotros, cuando nosotros teníamos la Z, así nosotros ahora tengamos clemencia de los demás. Que tengamos misericordia, que tengamos piedad. Aquellas personas que todavía no entienden muchas cosas, que nosotros consideremos que en un tiempo también anduvimos en la mentira como ellos, con una religiosidad, con un celo, con Z. Y que gracias a Dios ahora, Dios al tener un encuentro con su verdad, Él quitó la Z y le puso una C. Ahora somos celosos de las cosas sagradas de Dios, de su palabra, de su presencia. Y no profanamos su presencia. ¿A qué venimos aquí? A disfrutar de su presencia porque tenemos celo de las cosas de Dios. ¿Sabe por qué nos vamos de este lugar? Por el celo, con C, de las cosas de Dios. De verdad, por ese celo de las cosas de Dios. Porque no podemos estar en un lugar donde la idolatría, lo pagano, donde las cosas mundanas están rebasándonos. ¿Ve? Por eso el celo nos hace movernos de aquí. Por esa razón, hermano. Entonces, después de ese celo, vamos a 1 de Corintios. Acompáñenme, por favor, a 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Tanto en 1 de Corintios 10 como en Romanos 15, hermanos, dice que todas las cosas que se escribieron antes es para que nosotros aprendamos de ellas. Todas. De aquí vamos a aprender. No vamos a aprender porque el pastor dijo, vamos a aprender porque está escrito, ¿ok? Eso es lo que dice 1 de Corintios 10, 11. Estas cosas acontecieron como ejemplo. Es por eso que en esta congregación no se hacen filas de, hermanos, llegó la hora de los testimonios. No, la palabra de Dios no hay nada que nos diga que hagamos eso. Los testimonios, dalo a la gente que te conocía, que eras una borracha, chismosa, mitotera, y ahora eres una persona con moral, una persona diferente, ¿verdad? Entonces, eso da testimonio allá. Aquí no, aquí dice Dios, solo predica mi palabra. Oh, es que hubo un terremoto. Eso, prende tu televisión para que oigan los noticieros, pero aquí se predica solo la palabra.
Es que hay otros pastores que nos ponen a orar por Haití, que hubo un temblor, que se inundó, que se deslavó un cerro y se murieron 10,000 personas. Mira, ¿sabes qué? Cuando tú estés en la televisión viendo ese noticiero y si Dios pone en tu corazón orar por ello, de verdad ora. Y es que las guerras, hermano, no ores por eso. ¿Sabes por qué no ores? Porque eso se tiene que cumplir, porque está escrito. ¿Cómo vas tú a pedirle a Dios cuando Él lo dejó por escrito? Dice, estas cosas acontecerán en los tiempos finales. Habrá guerras, habrá rumores de guerras, habrá pestes. Todas esas cosas que estamos viendo y que vamos a ver son más que profecías que se están cumpliendo. Y tú te pones, oh Señor, para esa destrucción. ¿Es en serio? ¿Quién te enseñó eso? ¿No? Ora por el pueblo de Dios que está en medio de esa tribulación, ora por él, para que Dios los guarde, porque dice escrito está que 1,000 y 10,000 caerán a un lado y todo, pero guarde ese pueblo, que esa palabra sea para ellos. Pero tú no puedes impedir y parar una profecía, no lo puedes, porque es una profecía de Dios. ¿A poco crees que puedes tú parar entre Israel y esas guerras que hay ahí? Pues ni siquiera saben el trasfondo de eso. Porque Abraham tuvo 2 hijos. Uno Isaac, que era de la libre, y otro que tuvo con la esclava. Y eso es lo que se pelean. Se pelean desde ese tiempo, de que Abraham tuvo un primogénito, aun cuando haya nacido de una esclava. Y eso es lo que se pelean, el territorio de ser el primogénito, de que Israel dice, no, Isaac es el primogénito. Y los otros dicen, no, el primogénito, aunque haya nacido de una madre esclava, pero es el primogénito. Entonces, esa es la guerra que desde entonces se lucha. Y tú estás orando, y yo oro. No, hermano, esto va a suceder siempre. Es una guerra perpetua, siempre, porque es una profecía también, ¿ok? Un día Dios se va a encargar de parar eso, pero será Dios. ¿De acuerdo? Acompáñenme, por favor. Vamos adelante con la palabra. Acompáñenme a Génesis capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo esta memorable frase: misericordia quiero y no sacrificios. Él no quiere que nosotros, miren, y no me digan con ese espíritu religioso con celo de zeta, oye hermano, si ayunar 60 días, ¿cuánto ayunan? 60 días, hermano, 60 días, 60 días, no, es un privilegio orar, de orar y estar ahí. A ver, yo sé, hermano, que la espiritualidad, que la carne es contra el espíritu, eso lo sé porque está escrito. Y si antes, pero es que David ayunaba así, antes estaban en la ley, hoy estamos en la gracia. ¿Ok? Hoy estamos en la gracia. Tú no vas a mover la mano de Dios por ayunos, porque Dios dijo a través de Jesucristo que Él ya no quiere sacrificios, Él quiere misericordia, Él quiere obediencia. Eso es lo que quiere. No quiere tu ayuno ni que te dé una úlcera por estar ayunando. Y que es que, ¿cómo vamos a sacar demonios si no ayunamos? ¿Y quién te llamó para andar sacando demonios? Te llamó para predicar la palabra de Dios, no para andar sacando demonios. Déjale esa chamba al pastor, ¿no? Él está preparado para eso. Pero tú no te metas en camisa de 11 varas, hermano. No te metas a una guerra que desconoces. Si te enseñaron en tu religiosidad con Z de celo, no te metas en la guerra donde vas a salir perdiendo. Allí hay mucha contaminación, ¿ok? Son seres reales, aunque no los veas. Son seres reales y muy poderosos. No te metas en esos asuntos. Déjale esa chamba al pastor. Dios lo ha preparado para guerrear por ti, ¿ok? Y todo eso tiene sustento bíblico, ¿ok? No es palabrería, sustento bíblico. Y no se trata de guerrear con un ayuno. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó eso? Es puras mentiras eso. Eso es mentira, no tiene... A ver, pruébemelo. ¿Dónde dice eso? Es que dice la palabra, fíjese de dónde se agarra. Es que dice la palabra que este género, sin oración y ayuno... A ver, hermano, léeme todo el contexto.
porque ese versículo es parte de un gran contexto. Y está hablando de otra cosa que ni tú te imagines. El contexto ni te lo sabes, solamente te aprendiste porque te enseñaron a tener celo con Z y tomaras ese versículo diciendo que este género solamente sale con oración y ayuno. A ver, ¿me puedes decir qué sigue además de ese versículo? ¿Para arriba o para abajo? ¿O el contexto? No te lo saben, pero te aprendiste bien ese, ¿no? Eso es religiosidad. Eso es el espíritu con Z. Y yo te digo, delante de Dios, no te metas en guerras que no conoces, menos cuando no conoces al enemigo. Aquí hay 4 seres que tienen mucho poder. Y si tú no tienes poder de conocimiento, estás perdida y perdido. Tu ayuno, por Dios, no, de verdad, estás mal. No sé cómo decirlo. No tengo palabras para expresar el riesgo y peligro que estás corriendo. De verdad, cuando tú te metes en una guerra espiritual que no conoces, y no la conoces, ¿sabes por qué? Porque lo único que conoces es que con oración y ayuno. Eso es religiosidad, eso es celo con Z. Eso es malvado, ¿me explico? Dice la palabra de Dios en Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti te será deseo, y tú te señorearás de él. Mire, eso le estaba diciendo a Caín antes que matara a Abel. Dios le estaba advirtiendo a su hermano, le dijo, mira, el pecado ahí está tocando a tu puerta. Pero él se sentía celoso, con Z, ¿no? Celoso, ¿saben por qué era celoso? Porque Dios prefirió la ofrenda de su hermano Abel y no recibió la ofrenda de él, Caín, porque él agarró, esto le voy a llevar, lo que sea. No, a Dios lo mejor. Y esa es la diferencia, y le provocó celo. Y por el celo, con Z, ¿qué pasó con el celo con Z? Mató a su hermano. Ese celo de Dios con Z, hermano, mata, destruye. ¿Sí me explico? ¿Ustedes no han visto a 2 hermanos peleándose? Ese es el celo con Z. ¿Cómo es posible que un hermano le esté dando y dando a un hermano? ¿Cómo es posible que una hermana, un hermano le esté dando contra el suelo? ¿Cómo es posible? Ese es el celo equivocado de Dios con Z, que destruye, mata. ¿Ve? Entonces esas cosas, hermano, nosotros tenemos que entender y salir de esa religiosidad y decir, yo quiero ver ese Dios que me dé ese celo de las cosas divinas, donde el amor, la misericordia y la piedad, la pasión por los míos, yo pueda ver, y ellos ven por mí, y yo veo por ellos, y podemos darnos la espalda porque no nos vamos a traicionar, porque tenemos un celo correcto con la C y no con la Z. Hay hermanos que se aman, pero es un celo con Z. En la primera oportunidad los quieren destruir, se quieren destruir. Ese celo es un celo equivocado y demoníaco. Y es ahí donde entra en función el pastor. Porque el pastor sí sabe guerrear contra ese espíritu demoníaco del dios Zeus y su hija Atenea. Porque van juntos, es padre e hijo, ¿no? Ese espíritu van juntos, es padre e hijo. El dios de dioses, o sea, el pagano de los dioses, Zeus, y su hija de la sabiduría. ¿Saben por qué? Ese celo es que todo lo saben, todo lo creen, todo piensan de que todos son como bien poquita cosa. Ese que tiene un celo con Z se cree el más grande o la más grande de todo. Se ve con autoridad, con fuerza. Sí, ese es el celo. Nunca hay humildad, nunca hay misericordia, nunca hay empatía. No existe eso en sus corazones. ¿Pero saben por qué? Porque son víctimas de esos espíritus demoníacos. Y es por eso que es tan serio de que un pastor con conocimiento de verdad para poder luchar con esas fuerzas espirituales podamos nosotros tener la ayuda de un siervo que conoce la palabra de Dios y que sabe manejar la espada del Espíritu y guerrear apropiadamente. No son gritos, hermano, no son gritos, es la palabra de Dios.
Es la palabra que tiene poder. ¿Por qué es la palabra? Porque es la única que no va a volver vacía. Hará lo que Dios quiere. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que seas libre. Entonces hay que aplicar el conocimiento. Cero emociones, cero sentimientos, puro conocimiento. Puro conocimiento. Aquí no valen las emociones. Por más que tú te pongas colorada, por más que ayunes, por más que ores, aquí se necesita conocimiento, porque del otro lado ya te conocen tus debilidades, conocen tu corazón, conocen tu mente y saben cómo manipularte para que tú golpees a tu hermano, a tu hermana y que tú te sientas así como que no pasó nada. Sí pasó. Fue una posesión demoníaca. ¿Sí me explico? ¿No han visto ustedes a hijos ir contra padres? Estamos hablando de lo mismo. Hijos contra padres. ¿Ok? Pues estamos hablando de los mismos demonios. ¿Ok? De los mismos demonios. ¿Cómo es posible que los hijos, fíjense cómo se me viene a la mente a mí, porque lo he visto mucho y lo he visto allá en Tultepec, cuando predicaba allá con un pastor de Tultepec. Miraba una viejecita allí y ella en su barda puso unos cartones recargados a la barda donde ella vivía en esa casa. Y yo le decía, ¿por qué está aquí? Si su casa es allí. Es que mi hijo y mi nuera me sacaron. Mi hijo y mi nuera me sacaron. Ya viejecita la señora, y se hacía bolitas debajo de los cartones y así nomás. Pero no te asombres, ahorita muchos hijos ingratos que andan peleando las casas de los padres como si les costó a ellos. Se les olvidan las cosas que su madre hizo por ellos. Ese es el celo con Z. Ese es el celo destructor, maligno. ¿Ve? ¿Sí lo pueden ver claro? Ese es el celo. Y hay muchos hijos con ese celo maldito, demoníaco, que de verdad a su madre, a su padre, si es posible, lo botan y no le importa si tiene cartoncito o no para taparse la lluvia. No le importa. Entonces hay que luchar con eso, pero hay que acudir con alguien que tenga el conocimiento. No te metas tú en guerras que vas a perder, ¿ok? Vas a perder tú, vas a hacer que la otra persona pierda y se ponga en una peor condición, porque solamente, miren, le va a decir, mira, allá hay como de medio metro, de repente salió ese nopal de avispas, y ahí va el que no tiene conocimiento, agarra el palo y le pica. ¿Qué va a pasar? Pues alborotó el avispero, pobre del que le picó y pobre de los que están ahí, ¿no? Pues así son los demonios. No le piques al avispero, porque se va a poner peor la cosa. Hay que saber, conocer, y sobre todo el enemigo hay que conocerlo. Cuando estamos hablando de gobernadores, ¿de qué estás hablando? ¿Acaso algunos de ustedes tienen conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos? Pues la gobernadora de ahí del Estado de México. No estamos hablando de política, estamos hablando de demonios, hermanos, que la palabra de Dios nos advierte. Cuando hablamos de principados, estamos hablando de seres celestes poderosos, demoníacos. Cuando hablamos de potestades, hablamos de seres poderosos, celestiales, pero de maldad. Cuando hablamos huestes de maldad, hablamos seres espirituales, poderosísimos, pero de maldad. ¿Ve? Entonces, ¿cómo le picas al avispero? ¿Qué conocimientos tenía para picarle al panal? ¿Qué te hizo picarle al panal? ¿Por qué le picaste? Si estaba tranquilo, estaba endemoniado, sí, pero no se desparramaban los demonios. Ahora ya se desparramó por todas partes. Ahora ya están todos endemoniados en la casa. ¿Sí me explico, hermano? No hay que hacer eso. Hay que aprender a guerrear. Y sí, yo estoy preparando un libro que estoy escribiendo para poder dar ese seminario. Yo me gustaría mucho compartirlo. Ya estaremos en una universidad allá compartiendo ese seminario. Va a estar muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Vamos por favor a 1 de Juan 2, 9 al 11. 1 de Juan, capítulo 2, en el versículo 9, 10 y 11.
Yo no sé a ustedes, pero a mí, ver qué interesante se me hizo este tema. Muy interesante. Como muchos otros, ¿no? Pero este se me hizo así súper interesante desde que la Z para mí, no que zorro ni que nada, no, estos son demonios, no, de verdad, eso me llamó mucho la atención. No, de verdad, y eso desplegó. Y luego, ¿a qué creen? Tengo una persona que va con mi ortografía todo el tiempo así, que se llama Gina, ¿no? A ver, pastor, me dijo, explíqueme por favor esa falta de ortografía de la Z, porque hasta aquí yo he sabido que Celo va con C, sí, pero trae un trasfondo. Ah, bueno, voy a ir mañana no va por eso, para que me lo explique. Pero está bien escrito, es que tenía una carga espiritual. Yo creo que hasta aquí ya más o menos vamos entendiendo, ¿verdad? La carga espiritual es que la Z viene en una vía espiritual demoníaca y produce un efecto en la persona que lo sufre. No importa, yo no sé, en tu casa, a lo mejor en tu casa conoces a lo mejor esa persona religiosa. Uy, está duro y duro religiosamente queriéndote manejar la vida. Ese es el celo con Z. Nadie puede manejar tu vida. Es Dios quien la debe de manejar. Tú no puedes manipular ni manejar la vida de los demás. Deja al Espíritu Santo. ¿Quién te dijo que el Espíritu Santo te hizo compadre y ahora comadre para que le ayudes? El Espíritu Santo no necesita de nadie. Él se encarga de convencer a quien quiere convencer. Y tú nada más de predicar la palabra. Predica la verdad. Es todo tu chamba. Ahí se acabó. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Convencer es el Espíritu Santo. No, pues ya cambia. Ya no tomes, ya no fumes, ya no te emborraches, no digas mentiras, ya no robes. Ya... ¿Quién te dijo que hicieras eso? Esa no es la palabra. Deja que siga revolcándose en los pecados, tú predícale la palabra. Y no te canses de hacer lo bueno, ¿verdad? Nada más hasta ahí, con esa limitación, porque somos seres con limitaciones, ¿ok? Miren, Jesús lo entendió. Él fue enviado por el Padre y Él dijo, todo lo que yo digo y todo lo que yo hago, lo digo porque el Padre me dice que yo lo diga así. Y todo lo que yo hago, porque el Padre me dice que yo lo haga así, así lo hago. Y luego los apóstoles, ¿no? Todo lo que el Señor dijo que hiciéramos, eso hacemos y eso enseñamos. Y se convirtió en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál doctrina? La enseñanza que Jesús les enseñó a ellos. ¿Ven? Y así, todos tenemos un propósito. Y luego el Espíritu Santo lo envió el Padre. ¿Para qué? Pues para consolarnos, para enseñarnos. Todo lo que el Padre quiere hablarnos o decirnos es a través del Espíritu Santo. Porque Él nos revela lo que el Padre y el Hijo están hablando de nosotros allá. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo. Pero debemos nosotros, oh Espíritu Santo, gracias. No, tranquilo. Es el Padre porque Él obra a través del Espíritu Santo. Es el Padre porque Él obra a través de Jesucristo. Es el Padre que obra a través de tu vida. Es el Padre que obra a través de mi vida. Esta enseñanza no es mía. Es el Padre que me dio la revelación. Y a Él toda la honra y toda la gloria. ¿Verdad? Nosotros somos siervos inútiles, hermano. Porque sin su unción, sin su revelación, no podríamos tener este tamaño de palabra. ¿Sí me explico? Porque esa no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces, es esa la dependencia de Dios. ¿De acuerdo? En 1 de Juan 2, 9 al 11 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas, o sea, el celo, hermano, ciega. Ese celo con Z, ciega. Porque aprendimos cosas que ni siquiera sabemos si están escritas o no. Y lo he repetido y lo vuelvo a repetir y perdónenme porque lo voy a volver a repetir. Cuando decimos, me cubro con la sangre de Jesucristo o la sangre de Cristo, es una aberración. ¿Por qué es aberración? No es aberración la sangre de Jesucristo, ojo, es aberración lo que tú estás declarando.
Porque la sangre de Jesucristo, ¿quién te dijo que la sangre de Jesucristo fue derramada en el Calvario para cubrir a las personas? ¿Quién te dijo? ¿Dónde lo leíste? ¿Quién te lo enseñó? Esa es la seta del celo. ¿Ven? Porque la sangre de Jesucristo tiene propósito. Y no la derramó un animal, la derramó el Hijo de Dios. Y esa sangre es bendita. Y es bendita para el perdón de nuestros pecados, pero no para cubrir a nadie. Es bendita porque hizo un pacto, nuevo pacto, entre Dios y los hombres. Pero no para cubrir a nadie, porque no es cobija, porque no cubre tus pecados que están en tu corazón, porque no los traemos por fuera. ¿Ven? Esa es la seta de la religiosidad, ¿verdad? Esa es la seta donde Dios quiere, al encontrar con la verdad, que salgamos de la mentira. La seta, hermano, implica religiosidad, que nos convierte en jueces, en lugar de ser seres humanos con humildad, de decir, sí, si está escrito, yo lo creo. Si yo veo que está escrito, dice en 1 de Juan 4:1, que comprobemos a ver si ese profeta es falso o verdadero. ¿Cómo lo hago? Con la escritura, ¿no? Por eso le decía a Mateo, a ver Mateo, ¿trajiste tu Biblia hoy? Mateo es aquel niño que ya no quise que entrara a las clases de los niños. Le dije, porque miré yo mucha sabiduría en él. Y dije, tú no debes estar allí. Tú debes de estar aquí aprendiendo muchas cosas de Dios. Pero necesito que traigas tu Biblia, y le regalé una Biblia. ¿Y qué creen? Se le olvidaba siempre la Biblia. Hasta que dije, no, voy a actuar diferente. La sabiduría de Dios me hizo que le pusiera una tarea a la mamá. No es su responsabilidad, pero es la mamá. Entonces le dije, mamá, quiero que me ayudes y a ti te pongo una tarea. A Mateo, lo primero que van a echar a la mochila es la Biblia. Y ahora tempranito, Mateo, ¿cómo estás? ¿Y tu Biblia? Aquí la traigo. Oh, no, hasta lo levanté, ¿no? De gusto y alegría. Muy bien, ¿ve? Pero hay que enseñar y seguir enseñando y tener paciencia, porque Dios nos tuvo paciencia a nosotros también. Pero ¿de qué manera lo vamos a enseñar a Mateo? Así, ¿no? Y quizá le voy a caer gordo, no importa, pero al final del camino él va a aprender muchas cosas. Al final del camino él va a aprender muchas cosas. Y eso es lo que me da a mí aliciente con Mateo, ¿no? Es el más pequeño de todos, pero aquí está, ¿no? Él debería estar allá con los niños, ¿no? Es algo, él debería estar aquí. Aquí estás bien, ¿ok, Mateo? Y le encargué que se aprenda todos los libros de la Biblia, todos, y ya va a la mitad, ¿no? Entonces esta mañana le dije, a ver, dime los libros, ya está, ¿no? Pero nomás dice, es que nomás me aprendí los del Nuevo Testamento, los del Antiguo Testamento. Y me lee todos, todo muy bien, pero les faltan los otros libros, ¿no? Te dejo esa tarea, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, hermanos, la religiosidad yo tengo un propósito de que se aprenda, para cuando ya ven que bien rápido digo la palabra y me brinco a otra y a otra y a otra, pues necesito esa habilidad. ¿Dónde están los libros? ¿No? ¿Y quién se lo va a enseñar? A mí me corresponde enseñárselo. ¿Ve? Me corresponde enseñárselo. Quisiera yo que alguien me ayudara a eso, pero no, ese es mi trabajo, ¿verdad? En mi trabajo yo estoy ahí. Yo le dije que estuviera aquí está. Voy a hablar con otro niño que está por allí, que lo veo muy, muy audaz, muy inteligente, y voy a hablar con sus papás para ver si me lo deja aquí también. Porque es importante aprovechar. Fíjense que ahora las inteligencias de los niños, las escuelas los captan, y hay niños que ya terminaron la universidad. Te quedas así, wow, ¿cómo es posible que termine la licenciatura y yo no terminé ni la prepa? ¿No? ¿Cómo? ¿Verdad? Pero hay niños prodigios. Hay niños prodigios, ¿no? Entonces, pues saquémosle eso. Y qué mejor que instruirnos en las cosas de Dios, ¿verdad? Mejor. Para cuando sean grandes, no se aparten de este camino. Mateo 23, 27, hermanos. Mateo 23, 27 dice, ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados
que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esa es la religiosidad. Alguien puede decir, no, mi Dios, mi apóstol, que esto, que el otro, que... A ver, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿No? ¿Cómo te atreves a verlo de fuera si tu vida está mal? ¿Verdad? ¿O no conocen a personas así que abandonan a los hijos? Pero hablan de Dios. ¿Cómo? O sea, no tienes boca ni cara para andar hablando de Dios, ¿no? Porque esta palabra es para ellos. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a las tumbas. ¿Cómo están las tumbas? Con un muerto podrido. Así está su corazón. Así igualito está su corazón. ¿Ven? Y hablan de Dios. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hablas de Dios? No tienes boca para hablar de Dios, porque Dios no abandona a sus hijos. ¿O sí? No, claro que no. Entonces, ¿cómo me hablas de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo? No es posible. Eso se llama hipocresía. Fariseos, hipócritas, escribas, que conocen una poquita de palabra y se agarran de ahí como para poder hablar de Dios. No, la palabra se vive, hermanos. La palabra se vive, ¿ok? La palabra se vive, ¿ok? La palabra no nomás se habla, la palabra se vive, ¿ok? La palabra es viva, la palabra es vida. Y si tú no tienes vida es porque no vives la palabra. Nadie te ha enseñado a vivirla. Entonces nosotros a eso hemos venido aquí, a aprender a vivir la palabra de Dios, no como una religiosidad, sino que es parte de nuestra vida, parte de nuestra existencia, parte de nuestra identidad, parte de que somos hijos de Dios, parte de que verdaderamente hay congruencia con lo que decimos y hacemos y vivimos. ¿Ven? Tenemos que tener congruencia. ¿Y por qué no hay congruencia? Porque hay puro celo, con pura religiosidad y fariseos hipócritas. Y no es mi palabra, es palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios. Entonces, acompáñenme por favor. El espíritu religioso hace que todo en apariencia parece que está bien. Apariencia, ¿ok? Mateo 7, 15 al 20. Miren la apariencia, una Biblia, un traje y una cara de piedad. Hola hermanito, ¿cómo estás? Muy bien. Pero por dentro puede estar ese muerto apestoso y podrido en mi corazón, ¿verdad? Pero dice Jesucristo, por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. Entonces, ¿cuáles son los frutos? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, esas 9 características que deben de determinar la presencia de Dios en un ser humano, que dice que es cristiano. ¿Ven? Pero si no, entonces, si le buscamos tantito antes, vemos las 17 características de la carne, ¿no? Y cosas semejantes a esas. 17 y las cosas semejantes a esas. ¿Verdad? Entonces, si vemos una persona que es muy carnal, porque ahí lo determina la palabra de Dios, pero nada del fruto del Espíritu, entonces pues yo vuelvo a leer Mateo donde dice fariseos hipócritas, ¿verdad? Eso es así. Mateo 15 al 20 les dije. 15 al 20. Sí, ok, dice la palabra, guardaos de los falsos profetas. ¿Se acuerdan que yo les estoy mencionando muy de seguido, 1 de Juan 4:1, que probemos a los profetas para ver si vienen de Dios? Bueno, entonces aquí dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por las palabras, no por el conocimiento,
No porque, de verdad, yo me acuerdo que ahí en Ameyalco hay una persona ahí que, no, es una persona que conoce la palabra, habla lenguas y no, su esposa la interpreta, creo que ya se divorció de su esposa, no, es una persona que tú le abres la Biblia, lee y él te sigue diciendo que sigue, así de ese grado, pero es un demoníaco. Es una persona tan demoníaca, por sus frutos solamente ves puros frutos malos y pura religiosidad con Z y celo con Z en esa persona. Donde quiera que yo lo conocí en mi peregrinar de Xonacatlán, por ahí, porque por ahí vive, y luego la hermana me lo menciona, no, sí, yo lo conozco a esa persona. Pero los que conocen a esa persona, es una persona súper religiosa, con mucho conocimiento de la palabra. Así que no te dejes engañar, ¿ok? No te dejes engañar aquel que conoce mucho la palabra. Solo dice Jesús por sus frutos, ¿ok? Por sus frutos, ¿ok? El celo, ya lo distinguimos, ¿verdad? Celo con Z al celo con C. Vamos a Romanos 10:2. Romanos capítulo 10, versículo 2. Tenemos tendencias a pensar que el celo con Z, hermano, por Dios no puede ser malo, ¿no? ¿Cómo puede ser malo si esa persona pues habla mucho de Dios? Porque tiene la apariencia, habla mucho de Dios y dice, ay, si Dios quiere, ora por los alimentos, siempre le anda dando gracias a Dios, siempre se anda encomendando a Dios, siempre Dios no se lo borra de la boca. Para todo es Dios. Dios para acá, Dios para allá, Dios esto, Dios el otro, y de verdad siempre Dios. Pero ¿saben qué? Esa persona es religiosa y solamente tiene un celo con Z. Dice en Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Es un celo, pero no conforme a la ciencia de Dios, sino a su mucho conocimiento de la palabra, ¿ve? Y ese celo es con Z. Le quitan la C y lo ponen la Z, porque es un celo demoníaco, de verdad. Hay personas, miren, que se dicen pastores, ¿okay? Se dicen pastores y van a una casa. Miren, fíjense, yo como misioneros tuvimos testigo de mucho de esto. Van a una casa y hacen así, les dan la oportunidad que se sienten en su comedor o en su sala y hacen esto, esta aberración. Escanean toda la casa y le dice, ¿y todos esos santos? Mire, a la semana que venga ya no los quiero allí, porque yo voy a comenzar a venir y esos no pueden estar cuando un siervo de Dios, un pastorcísimo como yo, vaya a entrar a su casa, y eso no debe de estar aquí. No, pues ese es el celo equivocado, ese es el celo que está en error, ese es el celo demoníaco, ¿ve? Porque ¿qué estás haciendo? Dañando a aquellas personas que Dios escogió para recibir la palabra de Dios, pero por tu celo equivocado. De verdad, esas personas, ¿crees que te van a volver a recibir? No, date de santos que no te han corrido todavía, ¿no? ¿En serio? De verdad, ¿merece que te corran? Sí, y que te tiren unas pedradas de paso para que te aprendas que nunca vuelvas, ¿no? Sí lo merecen, de verdad. Una vez en México, no sé si ustedes estaban o conocieron, había un boxeador, le decían el Manos de Piedra, ¿no? El Manos de Piedra. Ese boxeador aceptó a unos pastores de Liga Bíblica, a la que yo pertenecía en el ministerio de Liga Bíblica, y fueron, y contentos, y fueron unos pastores, ¿no? El Manos de Piedra en su pared, con un pintor especializado en pintura, toda la pared mandó a hacer una guadalupana, ¿no? Entonces su comedor gigante, estaba una gran pintura ahí, y llegaron los pastores, y al que había tenido el contacto con el Manos de Piedra,
pues invitó a otros pastores porque estaban muy regocijados que un pagano como Hermanos de Piedra había aceptado un estudio bíblico. Invitó a unos pastores de Liga Bíblica y se le quedaron mirando a la guadalupana y le dijeron, ¿y eso? No, pues, imagínense con quién se estaban poniendo, con Hermanos de Piedra. Agarró la mesa y golpeó tan fuerte, así fuerte, muy fuerte, la mesa, su mesa, y los corrió a todos. Le dijo, nunca más se vuelvan a parar en mi casa. No se atrevan, porque la otra, no voy a golpear la mesa, los voy a golpear a ustedes. ¿Ven? La religiosidad con Z. Esa es religiosidad, donde Dios quiere que nos salgamos todos, que nos salgamos de esa religiosidad. Porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es clemencia, Dios es el que va a convencer. Tú deberías haber ido a enseñar la palabra de Dios y Dios se iba a encargar de esa transformación y ese cambio. Pero no tú, ni yo, ni nadie. ¿Ven? Esa seta, hermano, nosotros tenemos que encontrarnos con la verdad para que esa seta de nuestra vida y de nuestro corazón, Dios la quite y ponga una sed de celo celestial con Él, de amor, misericordia, clemencia, piedad, empatía por los seres humanos. Si los ves tirados, drogados, borrachos, como los veas, ten empatía, porque Dios quiere hacer algo importante con esa persona. Pero si tú te predispones con la Z, no vas a lograrlo. Dios no te puede usar con Z, Dios te quiere usar con C, el celo con C, ¿ok? Es como Saulo, tenía la Z, pero Dios no lo podía usar, hasta que tuvo un encuentro con la verdad. ¿Y qué pasó? La Z se la quitó y le puso una C, ahora era un celo diferente. Quiero que me acompañen a Filipenses, hermano. Filipenses 3, 1 hasta el versículo 10. Casi todas las fortalezas del enemigo, el espíritu religioso levanta su obra sobre cimientos básicos. ¿Saben cuáles son los cimientos básicos de la religiosidad? El temor y el orgullo. Temor y orgullo. Filipenses 3, 1 al 10 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos, fíjese qué fuerte la palabra, guardaos de los perros, se refiere a los que traen Z, ¿ok? No importa que sean pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, no importa que sean el dueño de una cadena de iglesia, no importa quién diga que sea, que viene representando a quien diga que viene representando, el ministerio que diga que viene representando, no importa. Dios dice, guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? Del cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en mi carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, ahora ya con C, ¿no? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia
que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser. Fíjese, hermano, cuando él tenía un celo de la seta, él no pensaba así. Él no era así. Pero cuando tuvo un encuentro con la verdad, Saulo, cuando se convierte a Pablo, y ahora ya tiene un celo con C, de verdad, él comienza a tener piedad. Él comienza a sentir misericordia. Aquel que arrastraba a los cristianos, ahora se compadece de ellos. Ahora ve por ellos, les duele, se da por ellos. Y eso es el celo verdadero, hermano. Ahora veamos algunas características, ¿ok? Solamente, no me van a creer, pero yo hice 32 características, sí, se los menciono solamente por si a alguno le interesara, ya los tengo escritos. Son 32 características de gente religiosa. Y yo dije, es verdad, todas y cada una, y todas las características tienen un respaldo bíblico, ¿ok? Todas. No hay una sola de las 32 que no tenga un respaldo bíblico. Pero solamente ya, porque la hora me lo impide, solamente voy a ver 1, 2, 3, hasta 5 nada más. Pero tengo 32 más. Si a alguien le interesa, yo quisiera saber si yo tengo la Z, porque yo soy una persona celosa. Pero a ver, ¿quién me dice que tú no tienes la Z en lugar de la C? Que tu celo por Dios es con Z y no con Dios. Si tú eres un perseguidor de verdad, de tu familia, que siempre le andas marcando el paso, no, esto, y duro, y duro, y duro, seguro que tú tienes una Z y no una C. Tu celo está equivocado. Y es bueno ver eso. Es muy bueno que Dios nos hable y nos diga. Ya iba a decir una cosa, pero mejor me la repetí, pero porque luego me critican de que no, pues que te salen cosas y pues sí, sonorense. ¿Saben qué iba a decir? Mejor no digo. Ahora vamos a algunas características de ser un espíritu religioso, ¿ok? O sea, celo de las cosas de Dios, pero con Z, ¿ok? La primera, el espíritu de religiosidad mató al autor de vida y que fue Jesús. Dice en Hechos 3:15. ¿Quién lo mató? Aquellas personas celosas de las cosas divinas, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí, porque escrito está, dice en Hechos 3:15, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fíjense, ¿quién estaba hablando aquí? Estaba hablando Pedro, en el día del Pentecostés. Él se paró. Se paró y les dijo, es que están borrachos, estaban hablando lenguas, no lenguas angelicales, ojo, no estaban hablando lenguas angelicales en el día del Pentecostés, estaban hablando diferentes lenguajes, porque había allí de todos los pueblos, medos, persas, de todos tipos de personas que hablaban diferentes idiomas. Por eso el Espíritu Santo les dio que hablase diferentes idiomas, ¿ok? Pero no lenguas angelicales. No se equivoquen, no son lenguas angelicales que se hablaron en el Pentecostés, que hablaron diferentes idiomas. Dice la palabra de Dios, que mataron al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Jesucristo, hermano. Y se lo está diciendo Pedro a todos ellos. ¿Pero qué hicimos? Mataste al autor de la vida. ¿A quién le estaba diciendo? A los fariseos, a los doctores de la ley, a los sacerdotes que estaban allí. Y le decían, ¿nosotros qué hicimos? Mataste al autor de la vida, ¿no? Esa es la Z del celo de Dios equivocado. Número 2, el espíritu de religiosidad reduce el cristianismo a una vida moral y de muchos sacrificios. Cuando hablamos de una vida moral, ¿ustedes no han visto a un borracho todo miado y zurrado y tirado en la calle, en la banqueta? ¿No lo han visto? ¿No lo han visto? Pues reduce su moral, ¿no? Porque cuando ya se le pasa la borrachera, y se parece a aquel que estaba ya todo mosqueado, ¿verdad? ¿A poco no han visto eso? ¿Verdad?
¿Por qué? Porque reduce la religiosidad. Pero puede ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, ¿no? Yo amo a Dios. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Si amaran a Dios, se amaran a sí mismos, porque ese cuerpo no es tuyo, es morada del Espíritu Santo. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de cuidar el cuerpo, porque no es nuestro. Y que vamos a dar cuentas a Dios, porque dice que cualquier pecado está por fuera, pero el pecado que es con el cuerpo, por eso la fornicación es el pecado más grande que hay. La fornicación, porque todos los pecados, borracho, marihuano, lo que sea, pero la fornicación es un pecado contra el cuerpo, y ese es muy grave. ¿Saben por qué es grave? Dios destruyó la tierra 2 veces por ese pecado, con un diluvio a Sodoma y Gomorra por ese pecado de la fornicación. Por eso es grave, gravísimo, y ahí hay un demonio involucrado, ¿no? Porque la persona no fornica nomás porque sí, porque está endemoniada. ¿Ok? Hay que saber ese conocimiento. El espíritu de religiosidad reduce el cristianismo a una vida moral y de mucho sacrificio. Pues sí, yo oro por los alimentos, me levanto temprano y le doy gracias a Dios, me persino cuando me voy. Es pura religiosidad. Eso no sirve para nada, pura religiosidad, ¿no? Nosotros tenemos que aprender cosas. No con Z, con C, un celo de Dios. A ver, ¿por qué en lugar de persinarte, por qué mejor no dejas de decir mentiras? ¿Por qué en lugar de persinarte, hincarte, poner una veladora, por qué no cambias ese carácter tan feo que haces mucho daño? ¿Por qué no hacemos cosas reales, ¿no? En lugar de aparentar mucho religioso, ¿verdad? ¿Para qué? No sirve para nada. Ese Z no sirve para nada. La C es que, ¿sabe por qué cambio? Porque yo no quiero ofender a Dios. Él me ve y está en todo lugar, y Él me ve. Mi comportamiento, mis pensamientos, lo que yo hablo, lo que yo hago. Antes, miren, oye, esto me cae gordo, pero Dios ya lo miró. Y ofendí a Dios. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que cuidar mis manos. Pero ¿qué tal cuando vamos a la recaudería? Mientras la mujer está comprando, yo me estoy robando las uvas. Los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. ¿A poco? ¡Qué desgracia! ¿Cómo que perdiste tu salvación y te fuiste al infierno por andar robando uvas y cacahuates? ¿Cómo es posible? Mejor te hubieras robado un banco, algo que valiera la pena. ¿Cacahuates? O sea, ¿qué corriente eres? ¿Perdiste la vida por cacahuates? ¿Cómo? Los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. Punto. No hay categoría ahí como que, ¿qué cree, padre? Déjalo pasar, nomás se robaba en la recaudería de las uvas. Le pegaba un tallón a la ropa y vámonos. Y luego otro tallón y vámonos. Pues, ¿qué estás encendiendo cerillos o qué? ¿No? Y otro. Yo voy a la recaudería y esos racimos que los ponen así, pelones. ¿Cómo? ¿Ahora vendes racimos pelones? No, la gente se los lleva, ¿no? Entonces, los ladrones no van a heredar. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Tú no te robes ya las uvas. Mire, si te vas a ir al infierno, algo que valga la pena, ¿no? Sí, si te vas a ir al infierno, de perdida gózala, roba un banco, un carrito de esos de monedas que van, ponle, vale más que no digan nada porque me van a quitar aquí la predicación, dando ideas. Vamos mejor a la palabra. Espíritu de religiosidad, hermanos. Dice el número 2, espíritu de religiosidad reduce el cristianismo y la vida, y Dios no quiere esos sacrificios. Mateo 9:13 dice, id pues, aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No al remordimiento, al arrepentimiento. ¿Cómo sabemos remordimiento y arrepentimiento? Porque el arrepentimiento trae frutos dignos de arrepentimiento, y el remordimiento duro con duro. Miren, vamos a pensar que yo vengo del alcoholismo y yo puedo aguantarme de no tomar, tengo 5 años, quizás 10 años, pero un día me agarra la ¿no? La depresión. Entonces, y no encuentro salida más que
Y luego todavía alguien me regala una botella. No, pues de por sí soy risueño y lo haciéndome costilla, pues para adentro, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Que Dios no había transformado tu vida? No, hace 10 años solamente fue remordimiento. Porque cuando es arrepentimiento, damos frutos dignos de arrepentimiento y jamás se vuelve a hacer eso que Dios arrancó. Nunca más, ¿ok? Y si vuelve, no importa 5, 10, 20 años y lo volviste a hacer, es que no se volvió a sembrar. Nunca cambiaste, fue un remordimiento nada más. Número 3, el espíritu religiosidad es un principado, ya vamos hablando de los demonios, ¿no? Principado, hijo de un rey del diablo, principado que falsifica la espiritualidad de muchos. Falsifica la espiritualidad de muchos. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien está falsificando la espiritualidad de un cristiano, es que se vuelve religioso, es Z, nada más Z, es religiosidad, ¿ok? Nada más, no hay nada verdadero, solamente no hay cambio, no hay transformación, solo pura religiosidad. Entonces vemos nosotros en 2 de Corintios 11, versículo 13 al 15, que dice la palabra. Segunda de Corintios 11, 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es de extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ven? ¿Quiénes son esos? Claramente está hablando de pastores, que están en un púlpito como yo. Y es de nosotros saber de que si no hay enseñanza, hermano, ese lugar, te dice Dios a través de mi vida, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Es que le voy a decir al pastor que ya no va a venir. No, escapa por tu vida. Nunca, ni voltees atrás. Le dijeron a Job, ¿no? Y la que no hizo caso fue su esposa. ¿Y qué pasó? Se convirtió en sal, ¿no? Entonces tú escapa. Cuando sabes que un lugar está equivocado, escapa por tu vida. Corre, escápate. Porque esos apóstoles obreros fraudulentos se disfrazan como apóstoles. Cuando no hay enseñanza, ahí hay muchos disfraces, ¿ok? La enseñanza es fundamental ¿por qué es fundamental? Porque la verdad te quita la Z y te pone la C de una verdadera celo de Dios. Número 4. Ya me faltan 2 nomás, ¿eh? El espíritu de religiosidad se esconde de la doctrina de Cristo y se proyecta como defensor, acrecentando la Z de celo equivocado. Acrecentando, ¿okay? Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Tienen un celo, sí, celo de Dios, pero su celo es Z. ¿Ok? Nada más. Es pura religiosidad. Miren, les voy a enseñar un tip para que detecten a religiosos. Con Z, ¿ok? A celosos con Z. Todo aquel que comience a hablar hebreo, arameo, pechita, todo eso tiene Z. ¿Por qué te lo digo con tanta severidad y seguridad? Porque nosotros somos mexicanos. Porque nosotros no hablamos hebreo, porque nosotros no hablamos arameo, porque nosotros no hablamos griego. Nosotros tenemos la bendición de tener una Sagrada Escritura en español. ¿Por qué quién te dijo que ahora Dios te dio el ministerio de ir a traducir los originales nuevamente al idioma español? ¿Quién te dijo? No pierdas el tiempo, ya lo tienes en español. Esta Biblia en español, a este siervo que te está hablando, lo ha transformado. Y nunca he hablado hebreo, nunca he hablado arameo, ni pechita, ni griego. Conozco mucho de esos idiomas porque hay raíces, como ahora que he hecho mano, de saber cuál es la raíz de las palabras, para eso nada más. Pero yo jamás traería una doctrina hebrea
y de andar en algo que Dios no está ahí. Esa es la zeta. Es un tip nada más, ¿ok? Un tip. Si te mandan a circuncidar, eso es la zeta. Esa es la zeta. Porque yo conozco personas muy cercanas a mí que una vez a mí me dijo un varón: ¿qué cree, hermano Víctor? Ya me circuncidé. ¿Cómo? Me caí para atrás. Y ya viejote, de verdad. Esa misma persona me dijo una vez a mí, me dijo: ¿por qué siempre andas con ese pegoste? Refiriéndose a Lali. Imagínese usted, ya tengo ganas de disfrutar al siervo de Dios, para ir con varones, para andar que nos traigan, y andar ministrando a varones. Y yo estaba así como atarantado del marrazo que me dio, porque me dijo ese pegoste, y yo me quedé atarantado porque fue un golpe muy fuerte para mí. Le dije: ¿sabes qué? Yo nunca más me vuelvo a parar en tu casa. Y él se cree levita, y luego ya después pasó un tiempo, y luego me dijo que se circuncidó. No, pues dije, no, eso están perdido, porque aquel que se circuncida, dice la Escritura, aquel que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. ¿Y qué creen? Nadie en la humanidad la pudo cumplir, el único fue Jesucristo, porque era perfecto. Pero aquel que se circuncida está condenado, ya se amoló, ya cómo se pega otra vez la cachucha y no, pues no, ya no, ya está circuncidado, ¿verdad? Ya se amoló. La palabra dice que ya está tronado. Fíjense, esas personas, dice Dios, con tales no te juntes ni te sientes a la mesa con ellos. Fíjense, porque son malditos, porque desprecian la sangre de Jesucristo. Esas personas son malditas. Malditas son, de verdad. Y todo lo que está alrededor de ellos, sus hijos, su casa, todo está contaminado de maldición. Por eso yo me despegué de esa familia y dije: no, nunca más vuelvo ahí, de verdad. 5, la última. El espíritu de religiosidad reduce nuestra relación con Dios a una actividad espiritual rutinaria. Ay, tengo que ir el miércoles porque ahí es taller. Ay, tengo que ir el viernes porque es día de oración. Ay, tengo que ir a la congregación porque es servicio. No tienes que hacer nada de eso, esa es pura religiosidad. Cuando tú sientas la necesidad de buscar a Dios, cuando tú sientas la necesidad de venir a la casa de oración a orar con Dios y mis hermanos, cuando tú sientas la necesidad de recibir más conocimiento los miércoles, porque los miércoles compartimos talleres de enseñanza, entonces ven, pero no porque tienes. Dice en Mateo 15:8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ve? No lo que dices, por sus frutos los conocerás. ¿Qué les pareció la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes? De verdad, a mí, en lo personal, a mí me ha gustado mucho. Porque a mí me ha dado mucha enseñanza. Sé distinguir ahora una persona con Z, ya hay más. Ya sé distinguir a los cristianos, los zorros, ¿no? Andan a caballo, de verdad, y los tumba el caballo. El zorro, y pintan la Z donde quiera, ¿no? Llegó el zorro de la iglesia, ¿no? Vamos, y con su látigo y su máscara, vamos, ¿no? El zorro cristiano. No, hermano, nosotros se quitó la Z. Quizás antes éramos religiosos, pero hoy declaramos que tenemos un celo de las cosas sagradas de Dios. Y esta palabra de Dios es con un celo que yo la compartí a usted, pero no con Z, con el afán único de instruir, para que ustedes tengan el conocimiento de que se van a topar con muchos zorros cristianos. Tengan cuidado y no se involucren en ellos, ¿no? Mucho cuidado, porque son peligrosos, porque arrastran a la gente, ¿ok? Aquí en Lerma hay muchos adoradores de la Santa Muerte, que de santo no tienen nada. Hay muchos adoradores de cristianismo muy religioso. Tengan cuidado. Hay muchos hebreos mexicanos, cabezas negras ahí que andan por ahí. Uy, ya no quieren hablar español.
De verdad ahora es puro hebreo, arameo, ni saben hablar español y quieren hablar otro idioma, ¿no? De verdad es incongruente lo que vive la gente. Si tú quieres ser una persona seguidora de Dios, que las cosas sean ese celo con C, asegúrate que tú tienes ese C y no una Z. ¿Ok? Vamos a orar, hermano. Yo quiero, miren, bendecirlos. Yo sé que tu familia, como mi familia, necesita de muchas bendiciones. Porque ellos, de verdad, a lo mejor son parte de esos celos con Z, ¿no? Que en su religiosidad, no sé si sean católicos, mormones, testigos de Jehová, no sé en qué religión estén, pero seguro practican la Z, ¿no? Y si uno los ve así como muy religioso, pero andan con Z. Y yo quiero que ahorita, en este momento, levantar un clamor a Dios y decirle: ten misericordia de mi parentela, ¿ok? Porque ese celo está equivocado. Fíjense que hay un celo de que de verdad nos juzgan y ese celo está mal, ¿ok? Vamos a orar, ¿de acuerdo? Amoroso Padre Jehová, como tu siervo yo levanto mis manos en señal de rendición para bendecir a las familias de mis hermanos, de mis hermanas, que ellos representan en este momento, en este lugar. Yo los bendigo, hermana. A través de ti bendigo a tu familia, bendigo a tus hijos, tus nietos, bendigo también tu casa, tu trabajo, donde quiera que tú te mueves, yo bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo. Y declaro un celo correcto en tu vida, un celo de amor, un celo de compasión, de empatía, de misericordia, de piedad. Yo declaro un celo por las cosas de Dios en tu vida que te van a llevar a la obediencia. Y yo declaro tu vida escondida debajo de la sombra del Omnipotente, que son las que te cubren, no la sangre de Jesucristo, sino las alas de Jehová Dios de los ejércitos. Y yo declaro que esa palabra en ti que hemos enseñado en esta mañana tarde estará en tu mente siempre y que te dará un escudo de defensa para todos aquellos que traen una religiosidad y que se acercan a tu vida, y que tú los mires con misericordia, y que esos parientes que quizás tú tienes que tengan ese celo con Z, de verdad ellos, que Dios tenga misericordia y que les abra el entendimiento, que lo mismo que ha hecho con nosotros, ellos también lo puedan tener. En el nombre de Jesucristo los bendigo, hermanos. Amén.